Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Cort era, por naturaleza, una persona de voluntad férrea. Al ver cómo Moro lograba vencer en la batalla a pesar de estar en desventaja, sintió un impulso ardiente de determinación. Ya había hecho su declaración. Aunque tuviera que morir, arrastraría a su enemigo con él al infierno. Detrás de esa obstinación, una locura silenciosa iba creciendo. De pronto, la mirada de Cort se volvió afilada como una navaja mientras movía su abanico de papel para desviar la patada de Caleb. Sin embargo, no logró neutralizar del todo la fuerza del golpe. Su brazo fue empujado con violencia, dejando un hueco en su defensa. Caleb, aún vigilando con recelo a Moro de reojo, no se contuvo. Con una intención despiadada, lanzó un ataque brutal contra el costado expuesto de Cort. Cort apretó los dientes y giró sobre su pie, usando su técnica de pasos miembros cambiantes para esquivar por los pelos el puñetazo. Rip. El puño de Caleb solo alcanzó una imagen residual, pero la fuerza sobrante desgarró la manga del kimono de Cort. Al fallar de nuevo, Caleb no aflojó. Se adentró en la zona letal de Cort y desató una ráfaga de golpes, cada uno apuntando directamente a puntos vitales. Bajo ese asedio implacable, Cort quedó completamente a la defensiva, sin siquiera poder respirar con normalidad. ¡Maldita sea! Jadeando por la constante evasión, se mordió el labio hasta casi hacerlo sangrar. Ser empujado así, sin poder contraatacar, le daba una sensación de asfixia. Pero cuanto más frustración sentía, más alimentaba su locura. Un destello de decisión cruzó sus ojos mientras desviaba parte de su aura para activar su habilidad. En ese instante, su defensa se tambaleó levemente. Las pupilas de Caleb se contrajeron al percibir al instante la abertura. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y golpeó con toda su fuerza. Cort levantó su brazo izquierdo en un bloqueo de último momento. El puño de Caleb impactó directamente contra ese brazo débilmente protegido. ¡Bum! ¡Crack! Un crujido enfermizo resonó cuando el antebrazo de Cort se quebró bajo el embate. Al mismo tiempo, una oleada de papel blanco, guiada por el aura de Cort, se abalanzó como una serpiente asfixiante y envolvió el cuerpo de Caleb. En cuestión de segundos, Caleb quedó sepultado bajo la marea de papel. Cort, que ya había dejado atrás sus sandalias de madera, usó los dedos de los pies para golpear suavemente el suelo y retroceder con la elegancia de una libélula sobre el agua, ganando distancia. Su brazo izquierdo colgaba inerte, completamente destrozado. Aún así, pese a la gravedad de la herida, su rostro no mostraba cambio alguno. Para un asesino Soldic, entrenado con descargas eléctricas desde que nació, el dolor no era más que una molestia menor. Danza inversa. Con su mano derecha, Cort agitó su abanico de papel, reuniendo los fragmentos dispersos en una masa giratoria. Justo en ese momento, Caleb estalló desde el enredo de hojas. El papel, demasiado delgado para siquiera rasgarle la ropa, cayó inútilmente al suelo. Caleb lo apartó con indiferencia y avanzó hacia Cort, su aura afilada y abrumadora. Cort permaneció sereno. Alzó su abanico por encima de la cabeza, lo bajó en un arco parcial y luego lo elevó de nuevo en otro movimiento curvo. El abanico se abrió, el viento giró. El papel acumulado se elevó al aire, formando un cúmulo denso sobre él. Caleb apenas le prestó atención antes de lanzarse sin titubear, ignorando por completo cualquier truco que Cort estuviera preparando. Lanzó otro puñetazo. Cort intentó alzar su abanico en defensa, pero fue una fracción demasiado lento. El puño de Caleb atravesó la débil resistencia del abanico y se estrelló contra el abdomen de Cort con un uppercut brutal. ¡Bum! El cuerpo menudo de Cort salió despedido como un muñeco de trapo, girando en el aire mientras la sangre brotaba de su boca. Pero mientras volaba, el papel que flotaba arriba cayó de golpe, envolviendo nuevamente a Caleb. Sin embargo, como antes, con una explosión de aura, Caleb sacudió con violencia el papel que lo aprisionaba y emergió completamente ileso. Mientras tanto, Cort se estrelló contra el suelo, rodando varias veces antes de detenerse por fin. Tos, tos. Apoyándose en un brazo, tosió con fuerza, tiñendo la hierba bajo él con sangre fresca. Todo su cuerpo temblaba mientras luchaba por incorporarse, con gotas de sangre goteando de su barbilla y empapando su pecho. Parecía una muñeca rota. Una vez más, solo una vez más, y tendré mi oportunidad.
Kurt alzó débilmente su abanico de papel y dirigió su mirada hacia Moro. Moro había dado ya unos pasos cuando captó la mirada de Kurt y se detuvo en seco. No intervengas. Ese era el mensaje en los ojos de Kurt. Moro permaneció inmóvil. Kurt volvió a enfocar su atención en Caleb, observando el papel disperso que giraba tras él. Por primera vez, tomó la iniciativa y se lanzó directamente contra su oponente. Está al límite. Caleb, aún inquieto por la presencia de Moro, vio el estado maltrecho de Kurt y tomó una decisión rápida. Al diablo tenía que acabar con esta pelea ya. La intención asesina en su corazón se intensificó mientras se abalanzaba hacia adelante. En su enfoque ciego en Kurt, no notó la pequeña hoja de papel, aparentemente común, adherida suavemente a su cuello. Mientras la distancia se cerraba, Kurt usó la misma táctica de señuelo de antes. Expuso deliberadamente un punto débil para atraer a Caleb, mientras enviaba otra oleada de papel hacia él. Caleb ignoró el papel entrante y estrelló su puño contra las defensas debilitadas de Kurt. ¡Bum! Una vez más, Kurt salió volando. Y una vez más, Caleb quedó envuelto en una masa de papel giratorio. Mordida de serpiente. En el aire, la visión de Kurt se nubló. Pero mantuvo la mirada fija en la masa de papel que rodeaba a Caleb. Splat. Un geyser de sangre brotó desde el interior. Al verlo, una sonrisa se dibujó en los labios de Kurt. Ya no le importaba su inminente impacto contra el suelo. Sin embargo, nunca tocó tierra. Kurt parpadeó, confundido, y abrió los ojos. Moro lo había atrapado. Eso fue brutal. Moro miró hacia abajo, al rostro ensangrentado de Kurt, con una admiración genuina en sus ojos. Kurt apoyó débilmente la cabeza contra el brazo de Moro, preocupado solo por una cosa. ¿Gané? Moro no respondió de inmediato. En cambio, giró la cabeza hacia Caleb. El hombre ya se había liberado del papel, sujetándose la garganta, con el rostro retorcido por el dolor. Anhelos profundos le permitía ignorar por ahora los efectos de la pérdida de sangre. Pero ya estaba prácticamente muerto. Sí, ganaste, Corps. Mientras hablaba, Moro lanzó casualmente una estrella fugaz. El proyectil luminoso rasgó el aire. ¡Tud! Y atravesó el corazón de Caleb. Su cuerpo se paralizó. Luego, con una expresión vacía, colapsó sobre el papel manchado de sangre bajo sus pies. Level 43, Level 44. Moro apenas miró el cadáver antes de desviar su atención hacia la mansión, ahora envuelta en la oscuridad de la noche. Enfrentar los obstáculos de frente y superarlos. Luego, tomar la victoria con sus propias manos. Después de esta batalla, la mentalidad de Moro había experimentado un cambio sutil. Miró la mansión cubierta por la noche, pero no se apresuró a avanzar. En cambio, esperó pacientemente a que Kurt se recuperara mientras dejaba que su aura latente se rellenara. Un momento después, Kurt intentó bajarse con dificultad. Moro aflojó su agarre, permitiendo que Kurt aterrizara por sí mismo. En cuanto sus pies tocaron el suelo, tropezó y cayó. Moro se limitó a observar, sin hacer ademán de ayudar. Sabía que Kurt no necesitaba ni quería asistencia. Con esfuerzo, Kurt se levantó, apenas logrando mantenerse firme. Moro lo miró. ¿Estás bien? Estoy bien, jadeó Kurt, con la respiración algo entrecortada. Su terquedad estaba a flor de piel. Moro examinó las heridas de Kurt. Normalmente, para un usuario de Nen de la edad de Kurt, recibir tantos daños ya lo habría dejado inconsciente debido al mecanismo protector del cuerpo ante el dolor. Pero los Soldique eran distintos. Entrenaban a sus hijos para tener una resistencia física muy por encima de lo normal, además de una tolerancia al dolor que desafiaba toda lógica. No, eso no era del todo cierto. Aunque los Soldic podían ser incomparables, en rincones ocultos del mundo aún podían existir otros con naturalezas similares. Como el clan ninja del que provenía Anso. Ese también era un grupo sometido a entrenamientos brutales desde el nacimiento. Tranquilo, no se va a escapar. Al ver que Kurt seguía tambaleándose, Moro habló con naturalidad. Kurt no dijo nada, con los ojos clavados en la mansión. Su misión no había terminado, Nolan aún tenía que morir. Sin molestarse en convencerlo de lo contrario, Moro dio un paso al frente. Los dos cruzaron juntos un campo de cadáveres y entraron en la mansión. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al pasillo del segundo piso, frente al estudio, donde 7 u 8 guardias armados montaban guardia. Apenas tuvieron tiempo de alzar sus armas cuando la estrella volante de Moro los abatió a todos. Tud. 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 Uno tras otro, sus cuerpos cayeron al suelo en ángulos grotescos. Moro expandió su en mientras empujaba las puertas dobles del estudio. Kurt lo siguió de cerca. Dentro, un escritorio lujoso se alzaba frente a una estantería gigantesca. Detrás del escritorio estaba Nolan, fundador de la organización Menú. Con expresión impasible, observó a Moro y a Kurt al entrar.
Moro se detuvo en el umbral, retiró su Nen y estudió a Nolan. Del hombre emanaban Nen como si fuera vapor tenue. Un usuario de Nen. Eso no sorprendió a Moro. Sin embargo, la intensidad de su aura era más débil de lo esperado, apenas alrededor del nivel 20. ¿No intentas escapar? El tono de Moro era tranquilo. Pensé que tipos como tú se preocuparían más por sobrevivir. Preocupado. Nadie espera la muerte voluntariamente, y yo no soy la excepción. El rostro de Nolan permaneció inexpresivo mientras hablaba, lanzando solo una breve mirada a Kurtz. Como entendía la habilidad de rastreo de Kurt, sabía que huir era inútil. Escapar en pánico solo para ser abatido por la espalda. O quedarse y negociar por su vida. Esa era su única oportunidad de sobrevivir. Hablemos de cifras. La mirada de Nolan se fijó en Moro, con voz firme. Sea cual sea mi recompensa, te pagaré 10 veces esa cantidad por mi vida. Moro guardó silencio. Kurt permaneció impasible. Los ojos de Nolan parpadearon levemente, aunque mantuvo el control de sus emociones. Si 10 veces no es suficiente, ponle precio tú mismo. Moro. Kurt habló por fin. Moro lo miró. Kurt dudó antes de decir. Si estuvieran aquí el abuelo o mi padre, no aceptarían el trato. Pero Irumi sí lo haría. Moro asintió. Entonces parece que yo aceptaría la oferta. Al oír esto, el corazón tenso de Nolan por fin se relajó. Su apuesta había dado frutos. Incluso si perdía 10 o 20 veces la recompensa, mientras viviera, podría reconstruirlo todo en 10 o 20 años. Había juzgado bien la situación. Si Irumi Soldik estuviera aquí, había una posibilidad real de que aceptara el trato. Pero, Moro no era Irumi. 3.000 millones. Págame eso y no te mataré. Moro, adoptando por completo su falso personaje de Irumi, levantó un dedo y fijó su precio. El rostro de Nolan se crispó no demasiado, pero lo suficiente para mostrar una duda calculada y un dolor fingido. Había perfeccionado el arte de fingir. De acuerdo. Trato hecho. Con las manos apoyadas en el escritorio, Nolan asintió con solemnidad. Moro sacó su teléfono y le escribió a Argos. Dame una cuenta limpia. En menos de 10 segundos, Argos respondió con un número. Moro se lo leyó a Nolan. Sin dudarlo, Nolan ingresó la cuenta en su computadora y transfirió los 3.000 millones. Listo. Hizo un gesto invitante, irradiando la compostura de un hombre que acababa de comprar su salida de la muerte. Moro revisó su teléfono. Un mensaje de Argos apareció. Vaya, 3.000 millones. ¿Debería huir y retirarme a algún lugar bonito? Moro lo ignoró y respondió. Haz el trabajo. Luego guardó el teléfono. Recibido. Moro asintió hacia Nolan. Entonces, sin previo aviso, liberó toda su aura. Al instante, la confianza de Nolan se desmoronó, reemplazada por incredulidad y furia pura. Así operan los Soldik. ¿Entendiste mal algo? Moro alzó su mano derecha, afilando su nen como una cuchilla, y habló con calma. No soy un Soldik. Soy solo un cerdito que intentaste sacrificar. ¿Qué? Nolan saltó de su asiento, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Fragmentos de recuerdos le inundaron la mente. Imposible. La comprensión lo golpeó como un mazazo. No. Antes de que pudiera reaccionar, Kurt atacó en silencio. Un corte delgado como el papel le cruzó la garganta. Una ejecución limpia y precisa. Nolan colapsó junto a su escritorio, con el rostro congelado en una expresión de desconcierto. Un charco de sangre se extendió bajo su cuerpo. BZZZZ. BZZZZ. Desde el bolsillo de su traje, su teléfono vibró. Moro lo tomó y echó un vistazo a la pantalla. Llamada entrante. Dedo índice. Lo arrojó casualmente de vuelta sobre el cadáver, luego se acercó a un cuadro grande en la pared. ¿Qué haces? Kurt preguntó con debilidad. Moro quitó el cuadro, revelando una pared aparentemente normal. Sin dudarlo, clavó los dedos en la pared y arrancó un panel de piedra oculto, descubriendo una caja fuerte secreta. Ahí está. Moro señaló la caja, respondiendo a Kurt con sus acciones. Había detectado su presencia antes, al expandir su Nen, así que esto era una bonificación inesperada. Arrastró la caja al suelo y, por instinto, llevó la mano a su cintura. Solo para darse cuenta de que no había traído su hoja de jade rojo. Sin otra opción, comenzó a forzar la apertura de la caja usando su fuerza potenciada con Nen. Al ver esto, Kurt cerró los ojos, exhausto. Primero, Moro había estafado 3.000 millones a un hombre moribundo. Luego, descubrió una bóveda secreta. Kurt, sintiéndose completamente agotado, murmuró. Estoy tan cansado. Cuando Moro finalmente logró abrir la caja, miró dentro. Ni oro ni joyas. Solo un pergamino antiguo enrollado y un sobre negro sellado. Los tomó, desconcertado. El sello del sobre mostraba un extraño símbolo de ojo pupila diminuta, esclerótica enorme.
Justo cuando Moro se disponía a abrir la carta, su teléfono vibró de nuevo. Argos. Algo viene en tu dirección. Entonces, tú. Detrás de él, Kurt cayó inconsciente. Al tratar con Nolan y la organización Menú, Argos siempre había priorizado la seguridad. Pero eso no significaba que no pudiera ayudar a Moro a limpiar cabos sueltos. Ahora, de la nada, le había enviado una advertencia. Probablemente Argos había hackeado los sistemas de la mansión y detectado una señal desconocida acercándose. Antes de que Moro pudiera procesar esta información, Kurt colapsó de repente, sorprendiéndolo. Como era de esperar, se estaba forzando demasiado. Moro se acercó rápidamente a Kurt y revisó sus heridas. No se veía bien. Por más resistente que fuera su cuerpo, seguía siendo un niño de 6 o 7 años. Y con heridas tan graves. El hecho de que hubiera aguantado tanto significaba que se había sostenido únicamente con pura fuerza de voluntad. Moro ya ni sabía qué decir ante la obstinación implacable de Kurt. Guardando el pergamino y el sobre negro, Moro levantó el cuerpo inconsciente de Kurt y se apresuró hacia la salida de la mansión. Antes de irse, incendió el lugar y luego se alejó caminando. En cuanto a cualquier problema de vigilancia, Argos se encargaría. Desde que Moro le pagó a Argos 20.000 millones de Henry, había podido delegarle muchas responsabilidades. De hecho, su viaje a la gran nación de Gugan había sido posible gracias a la inteligencia de Argos. En cierto modo, Moro sentía que el dinero había valido más que la pena. Un bosque oscuro y silencioso. Moro corría entre los árboles, cargando a Kurt en brazos. Aunque Nolan estaba muerto, no bajaba la guardia. Aún estaba la señal desconocida que mencionó Argos, y el misterioso contacto dedo índice en el teléfono de Nolan. Necesito llevar a Kurt a un hospital rápido. Manteniendo los sentidos alerta, vigilaba cada hoja que crujía y cada sombra que se movía. De pronto, se detuvo en seco, entrecerrando los ojos hacia las siluetas oscuras entre los árboles del frente. Figuras sin cabeza. ¿Una habilidad de emisión o manipulación? Moro vio varias formas humanoides inmóviles y descabezadas acechando entre los árboles. Sin dudarlo, cambió de rumbo y corrió en dirección opuesta. Quienesquiera que fueran, debían ser la señal desconocida que se acercaba a la mansión. Eso significaba que eran subordinados de Nolan. Moro no tenía interés en pelear. Su prioridad era llevar a Kurt a atención médica lo antes posible. Pero justo cuando salió corriendo, las copas de los árboles sobre él estallaron en movimiento. Las hojas se agitaron violentamente mientras varias figuras irrumpían entre el follaje, cayendo hacia él como meteoritos. Moro percibió el peligro al instante. Dominio estelar. En cuanto los sonidos lo alcanzaron, su aura estalló hacia afuera, dispersándose en incontables motas brillantes como estrellas. Al mismo tiempo, siluetas negras llovieron desde el dosel, precipitándose hacia él. La avalancha abrumadora de estímulos interrumpió de inmediato el equilibrio del dominio estelar, forzando a la mente de Moro a procesar una sobrecarga de información de golpe. Esa era una de las grandes debilidades del dominio estelar. Si demasiadas amenazas entraban al campo al mismo tiempo, se generaba una sobrecarga que dificultaba procesar y reaccionar adecuadamente. Las habilidades de Nen eran como las personas. Reflejaban la personalidad de su usuario, heredando tanto fortalezas como debilidades. Así como no existe una persona perfecta, tampoco existe una habilidad de Nen perfecta. ¿Todos sin cabeza? La mente de Moro casi colapsó por la avalancha de información, pero su dominio del dominio estelar le permitió manejarlo apenas a tiempo. Inmediatamente se impulsó del suelo, usando la aceleración rápida del paso de Gacela para abrirse paso por una ruta de escape precisa, esquivando por los pelos a los atacantes que caían. Sin perder un segundo, se lanzó a la oscuridad. Soldic. Desde las sombras tras él, una voz femenina furiosa chilló. Moro miró atrás. Bajo la tenue luz de la luna, vio a una mujer con maquillaje llamativo y ropa reveladora montada sobre una grotesca criatura humanoide. La cosa sobre la que cabalgaba parecía un cuerpo humano moldeado y estirado hasta tomar la forma de un chasis de coche, con la carne distorsionada de forma antinatural. A ambos lados de ese coche de carne, filas de brazos y piernas humanas se extendían como las patas segmentadas de un ciempiés. En ese momento, esas extremidades humanas asquerosas se arrastraban contra el suelo, impulsando al ciempiés mutante a gran velocidad. A Moro le bastó una sola mirada para entender la naturaleza de su habilidad. Tipo manipulación. El hecho de que pudiera controlar a tantas personas a la vez. Y que los cuerpos de sus víctimas pudieran deformarse en formas tan grotescas. Sugería fuertemente que la remoción de las cabezas era una condición necesaria para su poder. Pero Moro no tenía tiempo para analizar más. Sus reservas de aura latente estaban agotándose, y necesitaba ayuda médica para Kurt de inmediato. Así que, aunque pudiera descifrar su habilidad, era inútil.
Moro ignoró su intención asesina y salió corriendo a toda velocidad. Conoce a Amanda, la dedo índice. La mujer montada sobre el 100 pies carne humano era Amanda, también conocida como dedo índice. Había estado llamando a Nolan y a sus hombres, pero nadie respondía. Luego vio las llamas devorando la mansión, y su corazón se hundió. Ya había recibido un mensaje de Adams advirtiéndole que un asesino Soldic estaba atacando. Así que había acudido a toda prisa, solo para llegar y encontrar a Moro llevándose a Kurtz. En ese instante, ya se preparaba para lo peor. Y al ver las heridas de Kurt, supo de inmediato que estaba gravemente lastimado. Y que Moro tampoco estaba en plena forma. Tenía que matarlos a ambos ahora, antes de ir a la mansión. Pero a pesar de haber preparado una emboscada, Moro la había esquivado con facilidad. Basura inútil. Muévete más rápido. Amanda golpeó furiosa el 100 pies de carne bajo ella. Pero era demasiado lenta. Moro ya se desvanecía en la noche. Su propia velocidad física era muy baja, por lo que dependía por completo de su grotesco vehículo humano para perseguirlo. Esa era la falla inherente de muchos usuarios de NEN de tipo manipulación. Solían volverse demasiado dependientes de las entidades que controlaban, limitando tanto sus límites superiores como inferiores. Mientras la silueta de Moro se encogía en la distancia, el rostro de Amanda se retorció de rabia. Te encontraré. Te lo juro. Su grito furioso resonó por el bosque. Los pensamientos de Moro. Lejos adelante, Moro sonrió. Adelante, inténtalo. Te estaré esperando en la montaña Kukuroro. Al mismo tiempo, exhaló aliviado. Si esa manipuladora hubiera estado en la pelea anterior en la mansión, la batalla habría sido muy distinta. Nivel 44 todavía lejos de ser suficiente. Con la mirada fija al frente, los ojos de Moro ardían con determinación. Dentro de una clínica modesta de 3 pisos. Sobre la cama del hospital, Kurt seguía inconsciente. A un lado de la cama estaba un soporte con una bolsa de suero, y al otro, un monitor mostrando sus signos vitales. Esta clínica era altamente profesional, pero no aceptaba a cualquier cliente. Según los hallazgos de Argos, su rasgo distintivo eran sus precios exorbitantes. A cambio, sin embargo, los médicos eran de primer nivel. Si un cliente buscaba tratamiento pero no podía pagar las tarifas astronómicas, el dueño de la clínica simplemente extraía una parte valiosa de su cuerpo como compensación. Para Moro, en este momento, cualquier cosa que pudiera resolverse con dinero no era un problema en absoluto. Junto a la cama, al ver que el estado de Kurt se había estabilizado por completo, Moro por fin tuvo tiempo de examinar el pergamino y el sobre negro que había sacado de la caja fuerte. Desató la cuerda que envolvía el pergamino y lo desplegó con cuidado, revelando un mapa dibujado a mano de montañas y ríos. ¿Un mapa? Moro recorrió con la vista los paisajes esbozados, levantando ligeramente las cejas. Pronto, su atención se centró en una pequeña zona cerca del centro del mapa rodeada con tinta roja. Una delgada línea roja partía de ese círculo y serpenteaba entre montañas y bosques, conduciendo directamente a un asentamiento humano marcado más allá del territorio salvaje. Parecía una ruta indicada deliberadamente. Sin embargo, aparte de las marcas visuales, no había explicaciones escritas. ¿Un mapa del tesoro? Moro estaba perplejo. Sin texto de acompañamiento, no tenía forma de identificar la ubicación real del mapa. Incluso geógrafos expertos familiarizados con mapas de todo el mundo tendrían dificultades para determinar a dónde apuntaba. Después de todo, carecía de coordenadas o puntos de referencia. Y el hecho de que un lugar específico estuviera resaltado en rojo hacía difícil que Moro no sospechara que era algún tipo de mapa del tesoro. El estilo del dibujo y la textura del pergamino transmitían una sensación innegable de antigüedad. Además, considerando que Nolan, fundador de la organización Menú, lo había guardado cuidadosamente en una caja fuerte oculta, sus orígenes eran sin duda significativos. Moro estudió el pergamino un rato, pero no logró descifrarlo. Lo enrolló de nuevo y volvió a atar la cuerda. Decidió que, cuando tuviera tiempo, recuperaría la daga aviaria de rubí del hueco del árbol y guardaría allí también este pergamino misterioso. Dejando a un lado el pergamino enrollado, Moro tomó el sobre negro. Al pasar los dedos por su superficie, notó que el contenido era un objeto firme, similar a una tarjeta. Sin nombre del destinatario, sin nombre del remitente. Lo giró, inspeccionándolo en busca de pistas, pero no había nada que indicara su origen. Nolan realmente coleccionaba cosas extrañas. Lo más peculiar era que lo hubiera guardado en una caja fuerte de alta seguridad y aún así el sobre no mostraba señales de haber sido abierto. Lo único destacable era el extraño sello de cera con forma de ojo en el sobre. En lugar de romper el sello, Moro abrió cuidadosamente un costado del sobre.
Dentro estaba, como esperaba, una sola tarjeta. La tarjeta era completamente negra, con manchas dispersas de puntos plateados brillantes. En el centro, había un ojo idéntico al del sello de cera pero encerrado dentro de un marco cuadrado. En la esquina inferior derecha de la tarjeta, estaba impreso el número 61. Eso era todo. No había nada más dentro del sobre. Moro examinó el símbolo del ojo y luego giró la tarjeta. HMM. Bajo la luz reflejada en ángulo, una serie de símbolos plateados extraños brillaban débilmente en el reverso. Al inclinar la tarjeta arriba y abajo, los símbolos aparecían y desaparecían. Escritura divina. Moro reconoció al instante el origen de los símbolos. Había visto escritura divina similar antes, en la aeronave. O mejor dicho, la había destruido personalmente. Espera, no es solo escritura divina. Al observar más de cerca, notó que, entre los densos caracteres en forma de renacuajo de la escritura divina, había unos pocos símbolos de un estilo completamente distinto. Sin embargo, tampoco reconocía esos símbolos. En la vasta historia del mundo cazador, habían florecido innumerables civilizaciones. No solo existían hoy en día infinidad de lenguas, sino que la variedad de escrituras antiguas registradas a lo largo de la historia era suficiente para ocupar a lingüistas durante generaciones. Aunque Moro no reconocía estos símbolos en particular, aún podía investigarlos. Por supuesto, la escritura divina no era algo que pudiera buscar en Internet. En cambio, aisló los caracteres no divinos y los buscó usando las herramientas de traducción en línea más avanzadas. Pronto, encontró una respuesta. Los caracteres desconocidos pertenecían a la escritura Krakauer, un lenguaje raro y oscuro. A nivel mundial, solo una región en la antigua nación de Ganyu aún la incluía en su currículo educativo. Traducido a un idioma común, el texto decía: el ojo de la verdad. Al leer los resultados de la búsqueda, Moro volvió su mirada al símbolo del ojo en el centro de la tarjeta. ¿El ojo de la verdad qué es exactamente? ¿Una organización secreta? ¿Un culto? Moro negó con la cabeza. No le interesaba. Sabía que inyectar Nen en la tarjeta podría activar la escritura divina en el reverso. Pero no tenía intención de intentarlo. El mundo estaba lleno de fenómenos misteriosos y extraños, suficientes para satisfacer la curiosidad humana. Pero a Moro solo le importaba destruir nodos de muerte. Incluso si sentía curiosidad, nunca perdería tiempo solo para satisfacerla. Por ejemplo, al absorber aura de muerte de los cadáveres en el cementerio, había vislumbrado una planta extraña vinculada estrechamente a la habilidad de extracción estelar. Había sentido curiosidad pero solo de pasada. Simplemente no había tiempo para distracciones. Como Nolan había guardado cuidadosamente esta tarjeta en su caja fuerte, Moro decidió conservarla por ahora. La metería en el hueco del árbol junto con el pergamino más tarde, profundamente en la noche. Después de terminar de examinar el pergamino y el sobre, Moro se sentó junto a la cama y retomó su entrenamiento habitual. En las últimas horas de la noche, abrió los ojos e instintivamente miró a Kurtz. ¿Todavía dormido? Había pasado un día y una noche completa desde que Kurt recibió tratamiento. Aunque sus signos vitales eran estables, no mostraba señales de despertar. Moro retiró la mirada y se levantó, estirando ligeramente el cuerpo. HMM. De pronto, los ojos de Moro se entrecerraron. Una marca estelar que había colocado previamente acababa de desaparecer. Unos segundos antes, en la primera planta de la clínica, dos mujeres con uniformes negros llegaron a la entrada. Una era mayor, de complexión musculosa y gruesas trenzas gemelas, con una expresión severa y penetrante. La otra era más joven, con el pelo largo, cejas escasas y ojos intensos. ¡Bang! La mujer mayor empujó suavemente la puerta corredera hasta abrirla por completo, y su mirada se desvió sutilmente hacia la esquina inferior del marco. Allí, aplastado bajo la puerta, había un diminuto mosquito muerto, aparentemente insignificante. TSH. Buena percepción. La mujer de trenzas murmuró con aprobación. La joven, sin embargo, parecía confundida. Yuin, Usagio. La mujer de trenzas le lanzó una mirada. Yuin, la joven, enfocó rápidamente en sus ojos solo para notar un tenue rastro de aura que se disipaba desde la esquina. ¿Qué es eso? Siguiendo el rastro de aura que se desvanecía, Yuin vio el cadáver del mosquito fijado con cinta transparente. Su mirada se agudizó. La mujer de trenzas le dio una palmada en el hombro. Todavía tienes mucho que aprender. Marca estelar, una habilidad que podía aplicarse a cualquier forma de vida agresiva. Incluso algo tan pequeño como un mosquito no era una excepción. Y cuando la forma de vida marcada moría, la marca estelar desaparecía, sirviendo como señal de advertencia para Moro. ¿Perseguidores, eh? Moro miró a Kurt, aún inconsciente.
Esta clínica cobraba tarifas absurdas, pero se decía que tenía sus ventajas. Además de tratar a un solo paciente a la vez, su mayor atractivo era su estricta confidencialidad. Pero por la situación actual, quizás no era tan segura como afirmaban. Moro se trasladó a una habitación contigua y tomó casualmente un bisturí de la mesa de operaciones. En la primera planta de la clínica, una anciana de hombros anchos y estatura imponente cruzó el umbral, entrando en la clínica iluminada apenas por una pequeña lámpara nocturna. Era Sibonian, mayordoma principal de la familia Soldic. La acompañaba una mujer más joven, su nieta Yuin, también mayordoma Soldic. Habían venido rápidamente al recibir noticias sobre Kurtz. Sibonian escaneó casualmente el vestíbulo oscuro y estaba a punto de hablar. Tud. Una bolsa cayó repentinamente de la escalera, rebotando en el centro del vestíbulo de la primera planta. Tanto Sibonian como Yuin dirigieron su atención inmediatamente hacia ella. SSS. Un leve silbido salió de la abertura de la bolsa, sorprendentemente claro en la habitación silenciosa. Poco después, el silbido se mezcló con un zumbido denso. Los ojos de Sibonian se entrecerraron mientras enfocaba instintivamente su aura en sus ojos, revelando un enjambre de puntos brillantes flotando en el aire. Cada punto era del tamaño de la cabeza de un alfiler. Gracias a su entrenamiento previo, Yuin activó Gyo al instante al oír la advertencia. Ella también vio las innumerables motas brillantes, o más bien, el enjambre de mosquitos cargados de aura. ¿Una habilidad para controlar mosquitos? Pero el aura en ellos es tan débil. La mirada aguda de Yuin recorrió a los mosquitos voladores, sin percibir amenaza directa. Si los hubieran usado antes para trampas, tendría sentido. Pero ahora, al ver un enjambre entero, estaba completamente desconcertada. ¿Estarían propagando enfermedades o algún tipo de control? Con un aura tan débil, eso no parecía posible. Mientras este pensamiento cruzaba su mente, Yuin instintivamente miró a Sibonian. Sibonian también observó cuidadosamente a los mosquitos dispersándose, pero no pudo deducir su propósito de inmediato. Sin embargo, no era necesario adivinar, habían venido a recuperar a Kurtz. Nosotras somos. Justo cuando Sibonian iba a presentarse. Crash. Un estruendo atronador resonó en la habitación mientras decenas de proyectiles impregnados de aura atravesaban las ventanas a ambos lados del vestíbulo. Como una lluvia de meteoros, curvaron elegantemente en el aire, dirigiéndose directamente hacia Sibonian y Yuin. No, sus verdaderos objetivos eran los mosquitos. Al instante, Sibonian lo comprendió. Yuin. Usaken. A pesar de haberlo deducido, Sibonian gritó de inmediato para que su nieta reforzara su defensa con aura. Sus años de experiencia en combate le habían permitido descifrar el verdadero propósito de los mosquitos en una fracción de segundo. No era control. Estaban siendo usados como balizas guía para los proyectiles entrantes. Pero llamarlos proyectiles guiados tampoco era del todo preciso. Los mosquitos no estaban siendo controlados. Tampoco eran lo suficientemente resistentes para bloquear los ataques. Lo que significaba que, una vez que las balas de aura destruyeran a los mosquitos, continuarían su trayectoria directamente hacia Sibonian y Yuin. Yuin había asumido inicialmente que era una habilidad de control, pero ahora se enfrentaba a una andanada abrumadora de balas de aura. Este ataque inesperado la tomó completamente por sorpresa. Afortunadamente, la advertencia de Sibonian la obligó a activar Ken instintivamente, reforzando todo su cuerpo con aura densa. Y entonces, la andanada impactó. Decenas de balas de aura llovieron sobre ellas, explotando violentamente al tocarlas. Una ola de energía devastadora estalló, derribando sillas, mesas y todo lo que había en el vestíbulo con una onda expansiva implacable. En ese preciso instante, Moro, empuñando el bisturí, se lanzó hacia adelante a través del caos, con su hoja apuntando directamente al punto vital de Yuin. La punta afilada del bisturí brillaba con aura letal, lista para perforar. Espera, ¿quiénes son ellos? Mientras la onda expansiva pasaba, la visión periférica de Moro captó a una anciana con una aura poderosa. Su complexión robusta y sus gruesas trenzas gemelas hicieron que Moro la reconociera al instante. Era Sibonian, la mayordoma principal de la familia Soldic, al servicio directo de Silva Soldic. Sin dudarlo, Moro detuvo abruptamente su ataque, retirando su hoja a mitad del golpe. En ese momento, la enorme mano de Sibonian pasó justo por donde él habría estado. Por pura casualidad, la retirada repentina de Moro le permitió evitar su contraataque relámpago. Mientras tanto, Yuin finalmente comprendió lo que había ocurrido. Sus pupilas se dilataron por el shock, su cuerpo paralizado por el miedo. Si Sibonian no hubiera contraatacado en ese momento, habría sido apuñalada directamente en un punto vital.
Sin embargo, Sibonian no prestaba atención a la reacción de su nieta. En cambio, estaba sorprendida por la decisión de Moro de detener su ataque. En realidad, cuando notó por primera vez el ataque guiado por mosquitos, ya había anticipado este tipo de emboscada. Había planeado voltear la trampa contra su creador, esperando que Moro cayera en su propia muerte. Pero para su sorpresa, Moro había percibido el peligro en el último segundo e inmediatamente detuvo su ataque. Excelente juicio. A pesar de su asombro, Sibonian no aflojó. Se lanzó hacia adelante, su palma envuelta en aura golpeando a Moro con una precisión y velocidad aterradoras. Esta anciana es aterradora. Moro sintió de inmediato un sudor frío. Ese breve intercambio ya le había mostrado el alcance de la experiencia de Sibonian en combate. Al fallar su primer golpe, Moro reaccionó sin pensar, activando miembros cambiantes, una técnica especializada de pasos. Al instante, su cuerpo se movió como una hoja al viento, creando imágenes residuales mientras esquivaba. Sus movimientos impredecibles hicieron que el segundo ataque de Sibonian fallara, impactando solo contra una ilusión que se desvanecía. Miembros cambiantes. Sibonian, al fallar su segundo golpe, no la persiguió. En cambio, lo miró sorprendida, finalmente viendo claramente su rostro. ¿Es solo un niño? Tan joven, y sin embargo tan hábil. Desde su percepción y trampas, hasta su uso de mosquitos como marcadores de guía, hasta su juicio excepcional. Todo lo que Moro había mostrado en tan poco tiempo demostraba un nivel extraordinario de habilidad. Yuin, sin embargo, no procesó todo esto tan rápido. Aún conmocionada por el shock, instintivamente giró para atacar a Moro. Pero fue detenida en seco por un bisturí que volaba directo a su cara. Sus pupilas se contrajeron. Solo para que una mano grande interceptara de repente el bisturí, atrapándolo a pocos centímetros de su frente. Una vez más, Sibonian la había salvado. El sudor frío brotó en la frente de Yuin. Giró hacia la entrada de la clínica, donde el chico joven estaba de pie. Era más joven que ella, y sin embargo, era más fuerte de lo que había imaginado. Si no hubiera sido por mi abuela estaría muerta. El corazón de Yuin latía con fuerza, con un miedo persistente aferrándose a ella. No había bajado la guardia, y aún así no había reaccionado a tiempo. Era como saber que había una trampa adelante, pero ser incapaz de evitarla, un callejón sin salida inevitable. Aún conmocionada por el encuentro, Yuin miró intensamente a Moro. Pero Moro la ignoró por completo. Había lanzado el bisturí antes por una única razón: terminar la pelea lo más rápido posible. Su reacción fue demasiado lenta, así que no tuve otra opción. Al encontrarse con la mirada de Sibonian, que contenía sorpresa y escrutinio, Moro calmó deliberadamente su hostilidad y se explicó. Pero sabía que lo atraparías. Yuin se paralizó, luego apretó los puños, con la frustración hirviendo dentro de ella. Sibonian, sin embargo, asintió lentamente, reconociendo el razonamiento de Moro. Al ver la reacción de su abuela, la incomodidad de Yuin se profundizó. Una pregunta. Sibonian fijó sus ojos en Moro, con voz seria. ¿Cómo conoces miembros cambiantes? Un amigo me lo enseñó. Moro respondió sin dudar. Ya había anticipado esta pregunta y ensayado su respuesta, por lo que su entrega fue fluida y natural. Sibonian no encontró fallas en su respuesta. Y, sinceramente, su propia suposición coincidía con la respuesta de él. Ese amigo solo podía ser Kurtz. Después de todo, ella y Yuin habían venido tras ser notificadas por la doctora de la clínica, y sabían que alguien había traído a Kurt para tratamiento. Esa persona era sin duda el chico frente a ellas. La mayordoma de la familia Soldik. Sibonian, ahora comprendiendo la situación, retiró su aura imponente. Con la batalla oficialmente terminada, se presentó directamente. Somos mayordomas de la familia Soldik. Moro alzó una ceja, una reacción que exageró a propósito. Un acuerdo. Unos minutos después, los tres estaban en una habitación en el tercer piso de la clínica. Sobre la cama, Kurt seguía inconsciente, sin señales de despertar. De pie junto a su cama, Moro se volvió hacia Sibonian y declaró con calma. Sé que no puedo impedir que te lleves a Kurt, pero hasta que despierte, no puedo permitir que se lo lleven. Oh. Esa es una afirmación bastante contradictoria. Sibonian alzó la vista, luego miró hacia abajo a Moro, que apenas era más alto que Yuin, y suspiró. Palabras valientes, chico. Entonces, ¿eso significa que aceptas? Preguntó Moro. Sibonian soltó una risa. No tengo razón para negarme. Dicho esto, se volvió hacia Yuin. Yuin asintió levemente y sacó un pequeño frasco de dentro de su abrigo. Sibonian miró de nuevo a Moro, con un tono cargado de significado oculto. ¿Necesitas una explicación? No hace falta. Es una medicina especializada para lesiones internas, ¿verdad? Moro echó un vistazo al frasco en la mano de Yuin.
Dado los métodos brutales de entrenamiento de los Soldik, era natural que tuvieran conocimientos avanzados de curación y recuperación. Una medicina específicamente para tratar heridas internas y externas era de esperarse. Su énfasis en lesiones internas era una prueba sutil y la reacción de Sebonian confirmó sus sospechas. Estas dos habían venido preparadas. Sabían que las heridas de Kurt eran principalmente internas. Al darse cuenta de esto, Moro indagó más. Ya que sabían el estado de Kurt, fue la doctora de la clínica quien las informó. Sebonian pareció ligeramente sorprendida, pero luego sonrió. Eres bastante perspicaz, chico. Pero no le eches la culpa a la doctora, no tuvo opción. No soy tan mezquino, y en realidad no me importa. Mientras Kurt esté a salvo, eso es todo lo que me importa. Moro solo quería confirmar cómo Sebonian y Yuin habían rastreado a Kurt tan rápidamente. Si fue la doctora quien las alertó, tenía sentido perfecto. Y considerando lo rápido que llegaron, era claro que la habilidad de Nen de Sebonian jugó un papel. Si recordaba bien, su habilidad se llamaba Yamato Nadeshiko. 7 transformaciones. Podía transformar su cuerpo en varios vehículos, como aviones a reacción y motocicletas pesadas. Sin embargo, no podía operarlos ella misma, necesitaba el aura de un conductor como fuente de energía. Por eso normalmente traía a Yuin en viajes de larga distancia. Kurt despierta. Mientras Moro hablaba, tanto Sebonian como Yuin lo miraban de forma distinta. Claramente, su relación con Kurt era más profunda de lo que habían imaginado. Esto también explicaba por qué Kurt le había enseñado miembros cambiantes. Yuin le dio suavemente la medicina a Kurt, asegurándose de que la tragara correctamente antes de retirar la mano. El tiempo pasó. Mientras la primera luz del alba se asomaba en el horizonte, los párpados de Kurt temblaron. Lentamente, abrió los ojos. Su expresión permaneció tranquila, porque sabía que si había sobrevivido, significaba que Moro estaba cerca. Al girar la cabeza, vio inmediatamente a Moro de pie junto a su cama. Pero luego, sus ojos se abrieron ligeramente al notar a Sebonian y Yuin. Una transacción. ¿Cómo te sientes?, preguntó Moro con una sonrisa. Kurt se sentó, estirando su torso. Estoy bien. Mientras hablaba, su mirada se desvió hacia Sebonian y Yuin, con preguntas silenciosas en sus ojos. Pero antes de que pudiera preguntar, Moro dijo de repente. Dame tus datos bancarios. ¿Para qué?, preguntó Kurt. Moro sacó su teléfono. Para repartirnos el botín, por supuesto. La mitad de esos 300.000 millones es tuya. Menos 30.000 millones, ese era mi pago acordado. El tono de Kurt era tranquilo e indiferente. Pero Moro negó con la cabeza. Esos 300.000 millones fueron nuestro esfuerzo conjunto. No me hagas perder el tiempo, Kurt. Su voz se endureció ligeramente al final. Kurt apretó los labios, luego cedió, recitando obedientemente los datos de su cuenta. Moro transfirió inmediatamente 150.000 millones, junto con el saldo restante del pago. Hecho. Tras completar la transacción, Moro guardó su teléfono y se puso serio. Kurt. Kurt lo miró con curiosidad. Moro habló con calma pero firmeza. Antes de junio próximo, necesito que me encuentres a alguien. Te pagaré, por supuesto. De acuerdo. Kurt ni siquiera preguntó quién, simplemente aceptó sin dudar. Moro sonrió. Entonces me voy. Tras una breve pausa, añadió. Ten cuidado. No te fuerces demasiado. HMPH. No te acompaño. Kurt le dio la espalda a Moro, fingiendo indiferencia. Moro soltó una risa y asintió levemente a Sebonian antes de salir de la habitación. La realización de Kurt. Unos momentos después, Kurt se quitó la manta de golpe, sorprendiendo a Sebonian y Yuin. Corrió a la ventana, observando cómo Moro desaparecía en la distancia. La expresión de Sebonian se suavizó ligeramente. Kurt, ¿le enseñaste a ese chico miembros cambiantes?, preguntó. ¿Qué? Kurt se giró, luciendo genuinamente confundido. Sebonian entrecerró los ojos. Ese chico puede usar miembros cambiantes. ¿Eh? Kurt quedó completamente atónito. Durante su batalla anterior, había estado demasiado abrumado para notar que Moro lo usaba. ¿Moro sabe miembros cambiantes? La mente de Kurt se llenó de inmediato de confusión. Su sorpresa genuina no pasó desapercibida para Sebonian. Ese chico me engañó. Recordó lo calmado y natural que había sido Moro al responder sus preguntas antes. A su edad y experiencia, aún había sido engañada por un niño. Increíble. Sebonian sacudió la cabeza con una sonrisa autocrítica. Mientras tanto, Kurt la miraba, con preguntas silenciosas en su expresión. Al ver esto, Sebonian comenzó a relatar todo lo ocurrido. De pie al lado, Yuin se encogió discretamente en un rincón. Quería pedirle a su abuela que omitiera algunos detalles para salvar su dignidad. Pero no se atrevía.
Sibonian siempre era directa, y aunque notara la vergüenza de su nieta, no se contendría. Kurt escuchó en silencio, sus ojos violeta profundo brillando con emociones extrañas. De vez en cuando, miraba a Yuin. Al darse cuenta, Yuin bajó aún más la cabeza. Demasiado vergonzoso. Su rostro permaneció neutral, pero por dentro, lloraba ríos de lágrimas. El único sonido en la habitación era la voz de Sibonian. El impacto en Kurt. Unos momentos después, Sibonian terminó su relato. Kurt ahora entendía todo lo que había sucedido mientras estaba inconsciente. Nunca le enseñé amor o miembros cambiantes. Kurt alzó la cabeza y miró a Sibonian, con los ojos llenos de incredulidad. No podía comprender cómo Moro lo había aprendido por su cuenta. Y según la descripción de Sibonian, aunque sus movimientos aún eran ligeramente toscos, ya había integrado la técnica en combate. Eso no era algo que pudiera dominarse en poco tiempo. Sibonian apoyó el dedo índice contra su barbilla, con una expresión pensativa. ¿Lo ha visto usar miembros cambiantes antes? Sí. Kurt respondió al instante. Sibonian entrecerró ligeramente los ojos, luego bajó la mano. Lo había descifrado. Solo lo había visto una vez, y aún así fue capaz de analizarlo, entenderlo y replicarlo por sí mismo. Sonaba increíble. Pero era la única explicación lógica. ¿Genio o monstruo? Yuin miró la reacción de su abuela, ya adivinando lo que pensaba. Y se sintió completamente atónita. Abuela, ¿en serio estás diciendo que ese tipo solo vio a Kurt usar miembros cambiantes y luego lo descifró solo? ¿Hay algún problema? Sibonian la miró con expresión tranquila. Después del encuentro de hoy, gracias a Moro, había visto muchas de las carencias de Yuin. Cuando regresaran a casa, definitivamente aumentaría la intensidad de su entrenamiento. Yuin tembló de repente, sintiendo instintivamente una profunda sensación de temor. No, ningún problema. Respondió obedientemente. Sibonian habló con franqueza. No asumas que el mundo consiste solo en la gente que te rodea. El mundo es vasto, y nunca ha carecido de genios o monstruos. Cosas que tú crees imposibles pueden ser triviales para ellos. Yuin bajó la cabeza, aceptando en silencio la lección. Quería discutir. Desde que tenía memoria, rara vez había salido de la finca Soldik. Su vida diaria consistía en entrenamientos duros, y la única gente con la que interactuaba eran compañeros excepcionalmente hábiles o los verdaderos monstruos de la familia. Así que para ella, su mundo era la familia Soldik. Por supuesto, nunca se atrevería a decir algo así en voz alta frente a su abuela. La realización de Kurt. Aunque Yuin era la que recibía la reprimenda, Kurt también bajó la cabeza, pensativo. Él había sufrido inmensamente solo para dominar miembros cambiantes. El dolor, el esfuerzo, el entrenamiento interminable. Y Moro lo había aprendido solo con mirar. No tuvo que sangrar ni sudar por ello. No sufrió. Lo absorbió al instante. Todas las dificultades que Kurt había soportado. De repente se sintieron insignificantes frente al verdadero genio. Un sabor amargo le llenó el corazón, y finalmente abandonó su sueño de superar a Moro algún día. Pero entonces, una voz de su memoria surgió. Ya eres increíble, Kurt. Eso era lo que Moro le había dicho antes. Mentiras. Kurt apretó inconscientemente los puños. Pero extrañamente, ya no se sentía tan mal. Sibonian, que había notado su frustración, inicialmente quiso consolarlo. Pero al percibir el sutil cambio en sus emociones, lo admiró en silencio por su resiliencia. Comparado con él, miró a Yuin, sacudiendo ligeramente la cabeza. El radar interno de Yuin se activó de repente. Miró sospechosamente a su abuela. Acabo de ser insultada. La fuerza de Moro. Sibonian volvió a Kurt y habló con calma. Kurt, cuando regresemos, informaré todo lo que vi a Silva. Espero que lo entiendas. Kurt permaneció en silencio, luego asintió. Entonces, como si algo le hubiera venido a la mente, levantó la vista y preguntó. ¿Sibonian, crees que Moro es fuerte? Sibonian se sorprendió ligeramente por la pregunta repentina. Pero al ver la expresión seria de Kurt, pensó cuidadosamente antes de responder. Para su edad no es menos fuerte que el joven maestro Irumi. Ya veo. Kurt bajó la cabeza. Y de algún modo, se sintió un poco mejor. Un encuentro peligroso. Esa mañana, en una calle tranquila de la ciudad. Moro se detuvo bajo una farola. Frente a él estaba una mujer bajita y regordeta. Sus rasgos faciales apretados, sus ojos casi invisibles. Era la doctora de la clínica. La informante. ¿Qué quieres? Moro la miró con calma, con las manos en los bolsillos. La mujer sonrió, con sus gruesos labios estirándose. ¿Qué crees? Mi clínica está medio destruida por tu culpa. No mencionó el hecho de que había archivado solo sus pérdidas. ¿Así que quieres una compensación?
Los pequeños negocios necesitan apoyo, ya sabes. Ah. Ve a pedírselo a Sibonian, entonces. Sin otra palabra, Moro se dio la vuelta y se alejó caminando. Los ojos de la mujer parpadearon pero no intentó detenerlo. En cambio, sacó un pequeño dispositivo de grabación y reprodujo las palabras de Moro. Ve a pedírselo a Sibonian, entonces. Hoy en día ganar dinero es difícil. Suspiró para sí misma y regresó caminando hacia la clínica. 2 días después, Moro llegó a la casa de empeños donde había guardado la daga aviaria de Ruby. Ahora que sus asuntos estaban resueltos, antes de regresar a la arena del cielo, necesitaba recuperar su arma. Empujó la puerta de la casa de empeños y entró. Su mirada recorrió rápidamente la habitación. Una ventana pequeña, una reja de seguridad y una escalera que bajaba al sótano. Exactamente como lo describió Kurtz. Se acercó al mostrador y pronunció 2 palabras. Hueco del árbol. Con un clic, la puerta metálica se desbloqueó. Moro la abrió y entró, sin saber que caminaba directo a una trampa. La hoja cristalina y afilada atravesó un velo tenue de luz, presionando directamente contra el punto más vulnerable de Menchi. Un fino hilo carmesí brotó, deslizándose lentamente por su cuello. El rostro de Menchi palideció. Abrió la boca, queriendo explicarse, pero por un momento no salieron palabras. Estaba completamente abrumada. No solo por la mirada penetrante y la presencia imponente de Moro, sino también por la fuerza con la que la había sometido en un instante. Moro miró a la chica de pelo rosa, que ahora estaba a escasos centímetros de él. En cuanto ella sacó sus 2 cuchillos de cocina, ya la había reconocido. En la historia original, era Menchi, una cazadora gourmet de una estrella y examinadora del 287º examen cazador. Pero ahora, en 1996, probablemente aún no había obtenido su título de una estrella. Y en cuanto a su fuerza, era débil. Moro no estaba seguro si simplemente se había vuelto demasiado fuerte, o si esta versión de Menchi de esta época era simplemente demasiado débil. De cualquier forma, durante todo el proceso de someterla, no había sentido ni la más mínima presión. La verdadera razón por la que había sido tan fácil probablemente se debía a 2 factores. La increíble afilada de la daga del pájaro de Ruby. Su táctica decisiva: sacrificar parte de sus reservas potenciales de aura a cambio de lanzar el ataque más rápido posible. Suelta los cuchillos. La mirada fría de Moro se suavizó ligeramente, pero su agarre no cedió. No mostró preocupación por la sangre que goteaba por el cuello de Menchi. ¿Qué importaba si la reconocía? Moro no iba a dejar que su familiaridad con la historia original nublara su juicio sobre los personajes que encontraba. Este era un mundo real. Y en este mundo, al enfrentar una amenaza potencial, uno debía ser cauteloso. En el momento en que Menchi lo miró con los ojos de un depredador evaluando a su presa, ya la había marcado como medio enemiga. Moro era muy sensible a la intención asesina, y aunque no había percibido ninguna de ella, si la hubiera sentido, ese cuchillo no se habría detenido solo al romper la piel. Al oír la orden helada, las pupilas de Menchi temblaron. Inmediatamente soltó sus cuchillos de cocina, que cayeron al suelo con un tintineo. Para entonces, ya estaba en pleno pánico. Su pecho subía y bajaba rápidamente, haciendo que el brazo de Moro se hundiera en las suaves curvas de su cuerpo. ¿Por qué me seguías? La mirada de Moro se clavó en los ojos aterrorizados de Menchi. Luchando por recuperar el aliento, Menchi finalmente encontró su voz, quizás porque la intención asesina de Moro había disminuido ligeramente. Sairo, los 7 cuchillos de chef, la daga del pájaro. Ah, así que querías robar mi cuchillo. Los ojos de Moro se llenaron de desprecio. Comparado con Biscuit, que también era una cazadora fuerte, el hecho de que Menchi, alguien que eventualmente se convertiría en una cazadora gourmet de una estrella, tuviera tan poca integridad era decepcionante. ¿Acaso todos los cazadores gourmet eran así? Menchi vio el desprecio en la mirada de Moro y negó rápidamente con la cabeza, hablando con voz frenética. ¡No! Nunca tuve intención de robarlo. Tus ojos hace un momento no decían eso. La voz de Moro estaba cargada de burla. Menchi se sintió impotente. O más bien, se sintió incapaz de replicar. Nunca había albergado hostilidad hacia él. Incluso había preparado una suma considerable para comprar la daga del pájaro. Sin embargo, siempre había estado acostumbrada a evaluar a la gente como evaluaba los ingredientes. Su forma instintiva de examinar las cosas hacía que pareciera que evaluaba a una presa, lo que naturalmente se percibía como hostilidad. Si hubieran estado en igualdad de condiciones, podría haber explicado. Pero ahora, con un cuchillo en la garganta, cualquier explicación que diera solo sonaría débil e insignificante. ¿De quién era la culpa? ¿De Moro, por ser demasiado despiadado y ni siquiera darle la oportunidad de hablar?
¿O de ella misma, por ser demasiado débil y terminar en una trampa mortal tras un solo intercambio? No. Si alguien tenía la culpa, era su propia arrogancia. Nunca había considerado que su forma de hacer las cosas pudiera llevar a un resultado tan desastroso. Menchi cerró los ojos en resignación. Su rostro pálido y sin sangre mostraba una expresión rara, una de derrota frágil. Quizás, para alguien tan audaz y decidida como ella, nunca había esperado experimentar un momento tan aplastante. Quizás esta era la primera vez que entendía verdaderamente las consecuencias de la arrogancia. Moro observó cómo Menchi se quedaba completamente quieta, sin ofrecer resistencia, como una prisionera esperando su ejecución. Su mirada bajó hacia una pequeña bolsa abultada atada a la cintura de Menchi. No te muevas. La voz de Moro llevaba una amenaza inequívoca. Luego, liberó su mano izquierda de las suaves curvas que la presionaban y desató la bolsa de su cinturón. Menchi no resistió. Ya había renunciado a explicar o luchar. Simplemente mantuvo los ojos cerrados. Moro usó el pulgar para abrir la bolsa. Dentro, vio un montón de monedas de oro, al menos 30 o 40. Si fueran monedas de oro normales, su valor total no sería nada especial para un cazador. Sin embargo, estas eran monedas del hueco del árbol, una moneda especial usada para guardar objetos en las bóvedas del hueco del árbol. Cada moneda valía 1000 millones de genmi y podía canjearse en cualquier casa de empeños de la red del hueco del árbol. Así que, en otras palabras, Menchi llevaba decenas de miles de millones en monedas del hueco del árbol. Había esperado aquí un tiempo desconocido. Y había cambiado su dinero por estas monedas específicas para una transacción inmediata. Eso significaba que realmente no planeaba robar el cuchillo. Tenía la intención de comprarlo. Después de todo, no podía haber estado esperando aquí solo para asaltar gente por monedas de oro. Eso no era algo que el hueco del árbol permitiera. Aún así, esto le recordó algo importante a Moro. El personal del hueco del árbol te dijo que mi cuchillo estaba guardado aquí. Moro retiró su hoja, retrocedió 2 pasos y preguntó sin expresión. Menchi abrió lentamente los ojos justo a tiempo para ver a Moro lanzarle casualmente la bolsa llena de monedas. La atrapó por instinto. Responde. Moro sacudió la daga del pájaro, desprendiendo las gotas de sangre. Menchi dudó un momento, luego respondió. No. El hueco del árbol sigue reglas estrictas. Nunca lo revelarían. Lo vi por casualidad justo antes de que el viejo lo guardara. Así que decidiste esperar aquí, con la esperanza de comprármelo. Moro podía decir que no mentía. Había preguntado para confirmar la confidencialidad del hueco del árbol. Pero ahora también veía la persistencia de cazador en Menchi, esperar indefinidamente solo por una oportunidad de obtener lo que buscaba. Podías llamarlo determinación. O podías llamarlo terquedad. Menchi asintió en silencio. Moro permaneció tranquilo. Olvídalo. El cuchillo no está en venta. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó caminando. Menchi, aún pálida, lo miró partir. Justo entonces, 2 hombres aparecieron en la entrada del callejón. ¿Es ella? Sí. Tiene licencia cazador. Su conversación dejaba claras sus intenciones. Moro se detuvo y los miró. Ambos eran usuarios de Nen, pero débiles. Con solo una mirada, Moro ya había evaluado su nivel. Desafortunadamente, esos 2 no tenían la misma habilidad. Dijiste que estaba sola, ¿verdad? Da igual. Los mataremos a los 2. El más fuerte declaró arrogantemente su sentencia de muerte. Una licencia cazador es algo verdaderamente especial. Para su poseedor, ofrece privilegios enormes. Con una licencia cazador, uno puede entrar al 90% de los países restringidos y al 75% de las zonas prohibidas. Otorga acceso libre al 95% de las instalaciones públicas y ofrece una credibilidad financiera comparable a las corporaciones de élite. Según fuentes oficiales, vender una licencia cazador daría suficiente dinero para durar 7 vidas. Por lo tanto, para los cazadores profesionales, proteger su licencia cazador es una prioridad de por vida. Por otro lado, obtener una licencia no es nada fácil. La asociación cazador está llena de individuos testarudos y excéntricos. Cuando gente así sirve como examinadores, no es sorprendente que los criterios de evaluación a veces sean francamente absurdos. Toma a Menchi, por ejemplo, una vez reprobó a todos los candidatos en la segunda fase del examen. Y esto ni siquiera era la primera vez que algo así ocurría. En los últimos años, el examen cazador no había producido ningún aspirante exitoso. La mayoría de los examinados ni siquiera llegaban a la prueba final supervisada por Netero. Irónicamente, la fase final, la que tenía a Netero, en realidad tenía la tasa de aprobación más alta. Pero si los candidatos no sobrevivían a las rondas anteriores, esa tasa de aprobación era inútil.
Sin duda, la junta de revisión del examen cazador a menudo se frustraba con esta tendencia. Y aún así, cada 10 años, siempre había un aumento repentino de nuevos cazadores. De cualquier forma, una licencia cazador sigue siendo extremadamente valiosa. Algunos coleccionistas adinerados, a pesar de no necesitar la licencia, están dispuestos a pagar una fortuna solo por poseer una. Naturalmente, esto ha llevado al surgimiento de cazadores ilegales de licencias cazador criminales que se especializan en cazar cazadores con licencia para robarles su preciada insignia. Los dos usuarios de Nen que acababan de bloquear el callejón eran precisamente esos cazadores de licencias que apuntaban a la de Menchi. Sin embargo, Moro era una variable inesperada en sus planes. Pero para estos asesinos experimentados, un cuerpo extra simplemente significaba una víctima más nada más. El más fuerte de los dos, un hombre musculoso con una enorme cuchilla atada a la espalda, desenvainó su arma, con los ojos llenos de intención asesina fría. Su compañero calvo, que parecía su subordinado, se puso un par de guanteletes con cuchillas, con una expresión retorcida por la codicia y la sed de sangre. Moro miró a los dos hombres que irradiaban intención asesina y soltó un suspiro tranquilo. Había escuchado su conversación descarada antes, sabía que iban tras la licencia de Menchi y que su propia muerte era simplemente una conveniencia adicional para ellos. Las cosas valiosas son como agujeros negros. Inevitablemente atraen problemas. Algunos, como la Brigada Fantasma, robarían esas cosas. Otros, como Biscuito Menchi, las pagarían. Y luego estaban gente como estos dos, cuya codicia les impedía ver los riesgos de sus acciones. Un hombre sin pecado sigue siendo culpable por poseer un tesoro. En el mundo de los cazadores, esto era simplemente un hecho de la vida. Después de pasar casi 2 años en este mundo, Moro ya se había acostumbrado a estas realidades. Un destello frío brilló en sus ojos. Sin dudarlo, lanzó la daga del pájaro de rubí directamente al cazador calvo. Una raya roja atravesó el callejón. La daga del pájaro, recubierta de nen, se dirigió a su objetivo. El rostro del cazador calvo se tensó. En su pánico, alzó sus guanteletes con cuchillas, bloqueando el ataque entrante. ¡Clan! El sonido del acero chocando contra el acero resonó por el callejón. El impacto le lanzó los brazos hacia arriba, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mientras tanto, la daga del pájaro rebotó hacia atrás, girando en el aire hacia Moro. Al mismo tiempo, un proyectil verde en forma de diamante pasó junto a la daga del pájaro en pleno vuelo. Moro había seguido su ataque inicial con un segundo golpe inmediato, una bala estelar. El cazador calvo, aún desequilibrado, no tenía forma de esquivarla. La bala estelar atravesó su garganta, dejando un agujero abierto mientras salía silbando del callejón. ¡Ugak! La sangre brotó de la herida abierta. Sus ojos se abrieron por la incredulidad mientras retrocedía tambaleándose y caía. Mientras tanto, el cazador musculoso, que había estado cargando directamente hacia Moro, vaciló momentáneamente. Pero no había tiempo para revisar a su camarada moribundo. Porque en ese preciso instante, el chico que acababa de matar a su compañero se lanzaba directamente hacia él. Los ojos del cazador musculoso se abrieron, y blandió su enorme cuchilla hacia Moro. ¡Swoosh! Moro atrapó la daga del pájaro que regresaba en pleno aire. Luego, con precisión veloz, cambió su agarre, sosteniendo el cuchillo al revés y lo alzó por encima de su cabeza para enfrentar el golpe entrante. ¡Clan! Las dos hojas chocaron, lanzando chispas. Pero al instante siguiente, Moro se desenganchó, esquivando la cuchilla mientras se estrellaba contra el suelo. El suelo se agrietó, destrozado por la fuerza pura del golpe. El cazador musculoso sonrió pensando que Moro había esquivado por desesperación. Muchos de sus oponentes anteriores habían hecho exactamente eso, incapaces de resistir el peso de sus golpes, no les quedaba más remedio que evadir. Y ahí era cuando siempre lanzaba su contraataque mortal. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, una fuerza misteriosa se estrelló contra su espalda. ¡Tud! Un cráter se abrió en su pecho, sus ropas desgarradas por el impacto. La sangre brotó de su boca. Sorprendido y confundido, apenas tuvo tiempo de procesar lo que había ocurrido antes de... Un destello rojo cruzó ante sus ojos. ¡Slash! El acero frío rozó su garganta. Moro envainó silenciosamente su cuchillo mientras pasaba junto al hombre moribundo, dirigiéndose a la salida del callejón. Ese ataque misterioso había sido la misma bala estelar la que había atravesado la garganta del cazador calvo. Aunque su poder se había debilitado considerablemente, había mantenido su forma, girando cientos de metros antes de golpear al cazador musculoso por la espalda. Esa fue toda la apertura que Moro necesitó. Detrás de él, un golpe pesado señaló la caída del segundo cadáver. Moro nunca miró atrás. En cambio, se concentró en los cambios mínimos en su aura de nen.
Estos dos habían sido demasiado débiles para darle experiencia significativa, pero al menos habían aumentado ligeramente sus reservas de aura. Mejor que nada. Al subir de nivel, el crecimiento real probablemente vendría de acumular experiencia más que de simplemente derrotar oponentes débiles. Pero aún así, demasiado débiles. Demasiado débiles. Aunque ganó algo de experiencia, no hubo sensación de satisfacción. Lo que realmente anhelaba era la emoción al borde de la muerte, los duelos peligrosos que podían afilar rápidamente su poder. Moro suspiró. Luego, sin decir una palabra, se dirigió hacia su coche estacionado. Mientras tanto, de vuelta en el callejón, Menchi miraba fijamente los dos cuerpos sin vida. La imagen del cuchillo de Moro cortando la garganta del cazador se repetía una y otra vez en su mente. Tan fuerte, increíblemente fuerte. Pero, ese cuchillo está hecho para cocinar, no para matar. Aferrando su cuchillo de cocina restante, corrió tras él. Una terquedad que desafía la vida y la muerte. En Menchi, Moro vio una sombra de Gon. Para ciertas personas, esta resolución inquebrantable era el rasgo más problemático de todos. Sin embargo, la propuesta de Menchi había despertado inesperadamente el interés de Moro. País Ryujin. La tierra de Ansó. La hoja maestra Shinra que Moro obtuvo anteriormente también provenía del país Ryujin. Tal como Menchi había dicho, las técnicas de herrería de Ryujin eran de primer nivel, famosas por su artesanía y experiencia en la forja de armas. Por eso la hoja Shinra llevaba un aura de nen tan fuerte. Si solo buscara un arma fina, Moro no se molestaría en visitar el país Ryujin. Encontrar la daga del pájaro de rubí en una subasta había sido una coincidencia afortunada. Por eso la oferta de Menchi era tentadora. Sin embargo, las propiedades únicas de la daga del pájaro de rubí estaban más allá de lo que las armas comunes podían igualar. Estaba hecha de minerales especiales, con alta durabilidad, resistencia y afilado. Después de pensar un momento, Moro dijo: encuéntrame un arma que iguale a la daga del pájaro de rubí, y entonces hablamos. Los ojos de Menchi se iluminaron con urgencia. Temía que Moro cambiara de opinión. Dime tus requisitos. Puedo publicar una comisión bien pagada en la web de cazadores con esas especificaciones. Moro podía ver cuánto valoraba Menchi la daga del pájaro de rubí, así que no dudó y estableció sus demandas directamente. Tiene que sentirse cómoda en mis manos, estar hecha de un material especial con alta durabilidad y resistencia, y debe poder canalizar energía nen fuerte. Menchi se quedó momentáneamente atónita. No tenía margen para negociar, así que asintió con determinación. Sin embargo, se sentía inquieta. No por el dinero, sino porque no estaba segura de si tal arma siquiera existía. Incluso si existía, encontrarla tomaría tiempo. Bajando la mirada, Menchi calculó sus próximos pasos. Publicaría inmediatamente una recompensa alta en la web de cazadores con los requisitos de Moro. Al mismo tiempo, pediría a sus contactos en el país Ryujin que estuvieran atentos. Si recibía alguna pista, volaría allí personalmente para asegurar el mejor arma posible. Hasta que esto se resolviera, decidió abandonar todos sus planes de trabajo actuales y futuros. ¿Todavía estás aquí? Justo cuando Menchi estaba absorta en sus pensamientos, la voz de Moro la sacó de su ensoñación. Si ya terminamos aquí, ¿por qué sigues en el coche? La cabeza de Menchi se alzó. Antes de encontrar el arma, ¿puedo quedarme contigo? Preguntó con vacilación. Esto no era como ella. Pero frente a Moro, no podía permitirse actuar con fuerza o agresividad. Parte de ella temía enfurecerlo. Otra parte sentía que Moro era el tipo de persona que respondía mejor a enfoques suaves que a los agresivos. Además, no tenía palanca para actuar de otra manera. Moro frunció el ceño. Menchi notó que no la rechazaba de inmediato, una buena señal. Rápidamente ajustó su tono, endulzando el trato. Soy una cazadora gourmet profesional. Mis habilidades culinarias son de primer nivel. Si no te molesta, puedo prepararte comidas diarias, asegurando una dieta equilibrada con mejoras nutricionales. La expresión de Moro se volvió extraña de inmediato. No estaba necesariamente disgustado, pero Menchi ya se sentía incómoda. Pero por el bien de evitar que la daga del pájaro de rubí se convirtiera en un arma asesina, se obligó a soportarlo. Entonces, ¿qué opinas? No mucho. Moro aún lo encontraba incómodo. La Menchi que recordaba de la historia original era una mujer decidida y ligeramente arrogante. Este comportamiento era demasiado antinatural. Bien. Haz lo que quieras. Moro suspiró. Aunque le parecía un poco raro, tenía curiosidad por sus habilidades culinarias, especialmente por los beneficios nutricionales que mencionaba. Gracias, Moro. Los ojos de Menchi brillaron mientras respiraba aliviada.
Quedarse cerca de Moro significaba que tenía la oportunidad de construir confianza. Y cuanto más fuerte fuera su relación, más fácil sería obtener la daga del pájaro de Rubí. Moro miró al frente, pisó el acelerador. El coche rugió y dejó atrás la ciudad. La casa de fideos Dan Rojo. Hay un pueblo llamado Prit, cerca de la frontera del gran país Kugan. Moro habló de repente mientras miraba la carretera. Menchi, desconcertada, se volvió hacia él y esperó una explicación adicional. En ese pueblo, hay una ramen ya llamada Dan Rojo. ¿Has oído hablar de ella? Ramen Dan Rojo. Era el lugar donde Kanksai había invitado a Moro a una supuesta fiesta. Aunque solo era un tazón de ramen de caldo de hueso, era la comida más memorable que Moro había probado en este mundo. Le había dado una rara sensación de felicidad, un momento en que realmente apreció estar vivo. Comparado con su mundo anterior, los estándares culinarios aquí estaban en un nivel completamente distinto. Menchi asintió. Conozco ese lugar. Es famoso. ¿Puedes hacer algo mejor que su ramen? Moro preguntó con calma. Sin dudarlo, la confianza de Menchi regresó. Moro, definitivamente puedo hacerlo. Por primera vez, sonrió con seguridad, completamente en su elemento. Llámame Moro. Menchi celebró mentalmente, un gran paso adelante. Por supuesto, Moro. Días después, Arena del Cielo. Moro regresaba a la Arena del Cielo. Sin embargo, los actuales maestros de piso ya no podían satisfacer sus necesidades. Más que subir de nivel, Moro ansiaba enfrentar oponentes ligeramente más fuertes que él, pero no abrumadoramente superiores. Idealmente, lucharía contra múltiples enemigos a la vez, obligándose a perfeccionar su técnica de convergencia estelar en condiciones extremas. También necesito refinar mis técnicas de combate con Men. Con eso en mente, decidió regresar primero a la Arena del Cielo. En la Arena del Cielo, mientras Moro estaba ausente, Wasitora se había convertido en maestro de piso, ganando su propia arena exclusiva. En un día sin combates, entrenaba con Kallista. Sin embargo, su pelea fue interrumpida abruptamente. ¿Puedo unirme? Una voz siniestra resonó desde la entrada. Hisoka se apoyaba en el marco de la puerta, irradiando una intención amenazante. Tanto Wasitora como Kallista se paralizaron. Hisoka. Wasitora liberó inmediatamente su aura, intentando contrarrestar la presión abrumadora, pero claramente estaba en desventaja. Nunca te invité. Si quieres pelear, sigue las reglas de la Arena del Cielo. Ah, pero es que no puedo esperar. Hisoka dio un paso adelante, sus ojos dorados brillando con sed de batalla. Los dos luchadores se tensaron, solo la presencia de Hisoka era asfixiante. Entonces, ¿qué intentas hacerle a mi discípulo, Hisoka? Desde el corredor opuesto, la voz de Moro resonó. El aura de Hisoka se congeló por una fracción de segundo. Miró hacia la entrada, sus ojos fijándose en la única persona que tanto amaba como odiaba. Mientras tanto,